Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 hasta el 11. Dice la palabra de Dios: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos? Ante los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues qué, no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Encontramos acá en este pasaje: qué vergüenza de iglesia, qué horror, hermanos amados, pertenecer a una iglesia de esta índole. Nosotros no pertenecemos a esa clase de iglesia, nosotros somos una iglesia de élite, distinta, y no tenemos nada que ver con esto, y usted se va a dar cuenta que no está metido en este asunto, nada que ver. Qué vergüenza de iglesia, tremendo. Un poco de levadura es lo que ha venido trabajando Pablo. Esa levadura estaba leudando toda la masa, y era que tenían hombres prominentes en la iglesia. Cristo era el segundo prácticamente en el lugar. Jesús se había constituido como en el colaborador de todos. Todos brillaban por su elocuencia, su sabiduría, y esa sabiduría estaba permitiendo que el evangelio quedara por el piso, porque nadie estaba señalando el pecado, y daban licencia para pecar, como era el caso del incesto, aparte pues de las divisiones y de querer ser más grande que Dios. Y la levadura seguía contaminando, porque ahorita entonces hay otra cosa, y es que aquí la gente estaba pensando en esta congregación de Corinto que tenían que salvar el mundo, pero Pablo deja zanjado algo y lo deja claro. Del mundo se encarga Dios. Ustedes se tienen que encargar de sus propios pecados, de sus pecados internos.
como el incesto, como el que cada uno quiera ser más importante que Dios, su bendito orgullo. Y les sigue planteando cómo la levadura les sigue a todos ellos contaminando. Entonces, como idea general, encuentro en este pasaje que la levadura había estado infectando y pasa del incesto o pasa de lo que es el prominente y más grande personaje en la iglesia que vienen a ser los hombres y no Dios. Segundo problema, el incesto, daban licencia para pecar, no hay ningún problema. Otro problemita que trae la levadura es los pleitos que hay aquí entre dos cristianos en esa carta a los Corintios. Un pleito entre cristianos y ellos se van ante los jueces impíos. Cuando el mediador de ese conflicto que ellos tenían, de ese disgusto, de ese problema, debía de ser un cristiano y no un impío. Eso le ofendió a Pablo de manera fuerte. Es la levadura, una jactancia por su orgullo que les permitía dar licencia para pecar como el incesto, y ahorita tenemos esta práctica de unos pleitos. Y hay una licencia también que se habla de todos esos pecados, como los leímos acá en el capítulo 6, se estaban dejando contaminar. Así que eso era lo que estaba pasando allí. Había un pleito entre cristianos. Su mediador debía de ser un cristiano y no un pagano, no un injusto. Como idea para nosotros, ¿qué podemos encontrar para nuestra época? Los pleitos entre nosotros los cristianos, las dificultades entre nosotros por el roce como seres humanos, pues debemos de resolverlos entre nosotros mismos. Es como la idea. Si somos cristianos, entonces tratemos de resolver nuestro problema entre nosotros mismos y no ventilarlos afuera, en la familia que no conoce nada de Dios, frente a los amigos que no conocen nada de Dios. Así que como iglesia, podemos decir hoy, la iglesia está sacando su ropa sucia. La ropa sucia se lava en casa y no en la calle. Es como lo que podemos plantear entonces en este caso. Y podemos observar en primer lugar que Pablo estaba asombrado, un asombro impresionante. ¿Cómo se atreve alguno de ustedes teniendo un asunto contra otro a ir a juicio delante de los injustos y no más bien delante de los santos? Eso es lo que él está planteando. En el contexto romano, la parte de los casos de pleito se resolvían en un tribunal público. Como decir, en la parte principal del pueblo, en la ciudad de Corinto, había una plataforma que sobresalía en un lugar público y se llamaba Bema, Tribunal Bema. Y ahí entonces se sorteaban todas las dificultades y todo el mundo sabía qué estaba pasando. Es decir, eso era un chisme que todo el mundo iba a conocer. Tribunal Bema. Entonces todo se sabía, nada quedaba escondido. Y por eso tiene la idea de lo que será el Tribunal Bema cuando estemos nosotros como cristianos en el Tribunal Bema. Todo se va a saber, nada queda oculto. Pero el problema aquí era que eso era un escándalo. Y Pablo dice, pero ¿qué escándalo el que están haciendo ustedes, por favor? La ropa sucia se lava en casa. No vayan a exponer sus pleitos y dificultades frente a un tribunal. Claro, todo el mundo se estaba dando cuenta que estaba pasando en la iglesia.
Y él quería, bueno, ustedes son cristianos, resuelvan el asunto entre ustedes mismos. Entonces, una iglesia leudada y una iglesia leudada por la falta de amor que no corrige el pecado. Una iglesia leudada por la falta de amor hacia Cristo, donde los personajes, los líderes son los principales y Dios es un colaborador. Una iglesia leudada de esa manera llega a esta situación, a tener pleitos entre ellos mismos y que esos pleitos se resuelvan es en la parte de gente que no tiene que ver con la iglesia para nada. Así que yo creo que una iglesia que peca no ha logrado ser iglesia. Llego a esa conclusión. Una iglesia que peca no ha logrado llegar a ser iglesia. Usted es miembro, yo soy miembro de la iglesia. Si andamos en prácticas pecaminosas, no somos iglesia, no es iglesia. Cada uno somos piedras vivas, pero si hay práctica de pecado, olvídese, no somos iglesia, no es iglesia. Iglesia que peca no puede ser iglesia. Así que yo espiritualmente sé cómo estoy delante del Señor, pero también le pido al Señor, Señor, examina mi corazón porque uno es engañoso. Usted pídale también al Señor para saber cómo está. Así que lo que nos debe de preocupar hoy es lo mismo que a Pablo. A Pablo le preocupó esa situación de esa pelea que había entre ellos y que si lo trasladamos a nuestro tiempo, entonces la vemos la ropa sucia en casa, hermanos amados, porque exponer los problemas cristianos delante de los no creyentes no es lo correcto, no es lo más sano. Entonces, el Espíritu Santo y no la ley pagana, no la normatividad del mundo que es diferente, es inmoral y no moral, es la clave para las relaciones interpersonales en la iglesia. Usted resuelva los asuntos entre cristianos, busque la orientación de líderes espirituales que le ayuden. Tratemos de hacer eso, hermanos amados, para no ventilar los problemas internos donde no hay que ventilarlos y sobre todo ante los injustos, ante los incrédulos, ante los paganos. Es que uno puede ver de esta gente que son muy buenos, sí, y pueden orientar de una manera muy profesional, pero a veces, en su gran mayoría, no son morales, es decir, no tienen los principios de Dios. Entonces, nosotros tenemos esos principios de Dios. Tratemos entre nosotros mismos de solucionar estas dificultades. Es el espíritu y no la ley pagana la que nos debe de ayudar en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, tratemos de resolver estos problemas y uno diría, a veces tenemos problemas y son triviales o naderías, nada, trivialidades o problemas graves también entre nosotros mismos. Así que antes de comentarlas ante alguien que no sea el que está implícito o directamente relacionado, entonces trate de mirar ese asunto antes de ventilarlo donde no lo tiene que ventilar. Hay casos, por ejemplo, de parejas cristianas que son esposos, parejas, y tienen dificultades en un momento dado. Y entonces se comentan eso, se lo comentan a la suegra, se lo comentan a la mamá, se lo comentan a los cuñados, a los hermanos, y resulta que se organizan y vuelven otra vez a la normalidad. Muy bueno. Pero ¿quién quedó afectado? Los que escucharon el problema. Y empiezan entonces a cargar bronca, recelos, rabia, pero mira pues todo lo que le hizo y otra vez está ahí, están juntos. Entonces hay que tratar de ser sabios, no ventile la ropa sucia fuera de casa, trate de solucionar sus problemas internamente y cuando ya ve que no puede, entonces trate de buscar los líderes o las personas espirituales, no vaya a acudir a gente impía, que es lo que Pablo está aquí diciendo, esto me asombra. Luego encontramos una sorpresa en el versículo 2, luego que comienza con esa sorpresa, él empieza allí a minimizar las dificultades
o las naderías, las cosas triviales, las cosas como sin importancia o con mucha importancia, él comienza entonces a minimizar esas dificultades frente a las realidades que viviremos en la eternidad. Entonces Pablo nos pone en la siguiente manera, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Uy, Dios mío, o sea, nos saca de una situación real, el problema que usted tiene con ese hermano, la dificultad que tiene usted en esa relación con ese otro cristiano, o sea, de la familia, o sea, de acá de la iglesia, o con otra persona que no sea cristiana, nos saca de esa realidad y dice, mire, sálgase de ahí, ubíquese por favor, usted tiene que mirar hacia el futuro, ¿qué es? Y dice, es que usted no sabe que los santos van a juzgar al mundo. Uy, nos mete en otro cuento y dice, mire, eso es trivial. Y luego dice, y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, mire, ubíquese. Usted está metido en una trivialidad con un pleito con un hermano. Eso se tiene que solucionar y puede ser solucionable. Despójese de rencores, despójese de ideas preconcebidas y analícese y sea coherente y razone. Solucione el problema porque son cosas insignificantes ante lo que usted va a tener que juzgar. ¿Y qué va a juzgar? Va a juzgar en la eternidad a los impíos, al mundo. Es esa una gran sorpresa que nos da. Claro que Jesús ya lo había dicho en los evangelios, nos sentaremos con Él también para juzgar. Esa es una sorpresa. Entonces, frente a una dificultad que vive con un hermano, le dice, no, no, venga, venga, resuelva ese asunto. Usted es capaz. ¿Y por qué no es capaz? Falta alguna cosa de vida cristiana, falta algún conocimiento de Dios. Y entienda, usted va a juzgar al mundo, entonces nos ubica en una posición, tomaremos parte en el juicio escatológico, por Dios. Sorprendente. Estaremos en un juicio contra los injustos y precisamente contra aquel que le va a usted a ayudar a resolver el asunto con ese hermanito. O sea, usted está en un problema con un hermanito y va donde el impío, donde el injusto, donde el pagano que se lo resuelva, cuando usted en la eternidad va a resolver un asunto a ese pagano. O sea, usted va a ser el que va a juzgar a ese impío que hoy le está resolviendo a usted el problema aquí en la iglesia. Piense, ubíquese, es lo que nos está diciendo. A mí me sorprendió eso porque es tremendo en el sentido de contarnos una verdad del Evangelio que es muy bonita. Pero hay una cosa, ni Pablo ni ningún otro autor del Nuevo Testamento explica cómo será ese juicio. No lo explica, simplemente nos lo deja así. Entonces, por eso, a partir de ahí yo no digo más nada, porque si no lo dice la Biblia, yo no voy a poner a la Biblia a hablar lo que no dice. Eso es una clave también para interpretar bien la Biblia. No se ponga a hablar más allá de lo que no dice la Biblia. Es decir, no seamos chismosos. Digamos lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Le hacemos a eso? Sí. Eso es como cuando le preguntan a uno si vino. La pregunta fue ¿cuál? La respuesta debe ser sí o no, y ya. Pero no, damos un montón, no, no vino. ¿Y sabe por qué no vino? Y comienza, no, no. Diga lo que dice la Biblia, no dice más nada. ¿Dice cómo vamos a juzgar al mundo? No, punto. Vamos a juzgarlo, pero no dice más nada. Ahí quédese calladito. Y no nos metemos en problemas. Entonces, él nos dice, vea, es tan ridículo que ustedes se metan en estas trivialidades, en estas naderías, en estas cosas domésticas, como son esos pleitos que ustedes tienen, y llevarlos allá a la corte. Todo el mundo se da cuenta que la iglesia tiene problemas. No, lave la ropita sucia en casa. Si los santos estaremos involucrados precisamente en el juicio del mundo, del fin del mundo, el fin del tiempo, si eso es lo que dice él, entonces nos está diciendo, somos capaces de resolver estas trivialidades que se dan entre nosotros. A veces los hermanos no se hablan, a veces los hermanos se ponen en unos problemas porque me gritó o no me gritó, porque me dijo o no me dijo. Unas trivialidades, hermanos, cuando nos está diciendo Pablo, mire,
Estos son naderías a comparación de lo que usted va a hacer. Va a juzgar al mundo. ¿Me hago entender, hermano, lo que estoy diciendo? O sea, la posición que nos está dando Pablo es mucho más alta de la que estamos pensando. Así que nos ubicamos, por favor, no poner tanto problema a todo y por todo. Sí, soy claro, no ponga tanto problema a todo y por todo, busque soluciones, dé soluciones. Porque hay unos expertos en poner problema y problema y problema y a todo le ven problema, por Dios, Dios mío, yo no entiendo eso, en vez de buscar soluciones. Entonces es esto, mi hermano, si usted va a juzgar al mundo, tenemos la capacidad de resolver los asuntos internos. Hoy hay muchos cristianos que desobedecen a Pablo, pero también hay muchos cristianos que obedecemos a Pablo. Eso es verdad. Y se niegan a demandar a otros creyentes o se niegan a demandar a instituciones cristianas, aun cuando tienen quejas legítimas. Y aun siendo animados por otros cristianos a ajustar esas cuentas, prefieren más bien lo que recomienda Pablo más adelante, quedar callado y que sea Dios el que haga justicia. Nosotros en tiempo de pandemia sufrimos mucho en el sentido de situaciones que se presentaron como las vivió todo el mundo, pero tuvimos a un pastor que demandó al ministerio pidiendo plata y se trató de hablar con él y todos esos problemas internos, tratarlos de hablar y no, el hombre se paró y dijo no, 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 y todo esto lo llevó precisamente a la corte. Y hasta que el abogado le dijo, no, mijo, es que usted tiene todos los privilegios aquí, ¿qué más está pidiendo? O sea, hasta un impío diciéndole eso a un pastor que tenía todos los privilegios que se le estaban dando acá. Y hasta allá se ventiló precisamente un asunto, porque no se pudo conciliar en nada. Es eso, cuando el interés no está para crecer, cuando el interés está personal y no para la gloria de Dios, porque a veces Pablo lo recomienda acá y lo vamos a ver. Es mejor que sea Dios haciendo la justicia. Si se creía injusto sobre el asunto, guarde silencio y deje que Dios actúe. Y la misma corte demostró que no tenía razón. Así que, hermanos amados, nos debemos preocupar por no lavar la ropa sucia en público. Y una acción de estas fuera de la iglesia, frente a personas impías, frente a su misma familia, ¿cierto? Cuando usted expone problemas de la iglesia en su familia que es impía, que no es cristiana, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Aman el evangelio o lo rechazan? No, pues si allá son así, imagínese. Si usted es así, imagínese entonces, no. ¿Qué voy a ir yo a esa iglesia? Entonces es el primer rechazo cuando uno empieza a exponer situaciones de la iglesia que tenemos que resolverlas nosotros frente a todo el mundo, ventilarlas. Yo creo que a todos nos ha pasado eso y entonces uno prefiere más bien guardar esa imagen de la iglesia y, como dijo Pablo, resuelva sus pecados internos, que Dios se encargará de resolver los pecados del mundo, de la casa de Satanás. Ya somos salvos, resolvamos nuestros problemas. La sorpresa número 2 encontramos en los versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ay, Dios mío, ay sí. No es capaz de resolver un problema que tiene usted con Camilo. Es que Camilo no me saluda, yo voy y lo saludo. Camilo, me tiene que saludar. Si no, yo lo obligo. Sí, a veces se presenta eso. Hay hermanos que pasan por encima de uno o uno pasa por encima de la gente. Y si usted ve eso de parte mía, no, acérquese y me dice, salúdeme, respéteme, haga alguna cosa. Pero no se llene de una rabia y de un resentimiento. Que Camilo no me saludó. No, yo voy, hola Camilo, ¿cómo está? Dios me lo bendiga, ¿qué tal? ¿Bien o no? Y obligo. Y eso hace que la gente hasta recapacite porque posiblemente no había caído en cuenta. Pero se llena de un rencor y de una rabia. Solucionemos estos asuntos triviales porque Pablo nos dice, van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles. Entonces, si no resolvemos estos asuntos, ¿cómo vamos a resolver unos asuntos allá en la vida eterna? De juzgar al impío y de juzgar a los ángeles. ¿Cómo será? No sé.
Hasta ahí les digo, yo no sé, ya de ahí no hablo más nada porque ni Pablo ni otro autor del Nuevo Testamento habla de ese asunto. Así que dice Pablo, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Sigue diciendo, qué ridículo que usted no entienda ni se ubique, no es capaz de resolver un problema cuando Dios lo monta a usted en la eternidad a que juzgue a los impíos y a los ángeles. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, las cotidianas, las naderías, las trivialidades, las cosas domésticas o graves, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es decir, ponen a los impíos a que los juzguen a ustedes. Ponga usted a un impío a juzgar un caso de inmoralidad acá. ¿Qué le va a decir el impío? ¿Qué le va a decir a usted el impío de un caso de homosexualismo? Normal, ¿cierto? Y usted lleva estos casos hasta allá. ¿Qué problema hay para un impío que las parejas tengan problemas y todas estas situaciones? Él no le va a meter espiritualidad. Ah, no, si quieren, sepárense. O sea, es que entender a dónde estamos llevando los problemas. Entonces, a la sorpresa número 2, vamos a juzgar a los ángeles. Y la Biblia sí nos muestra que estamos sentados con Jesús en los evangelios, en el Apocalipsis. ¿Cómo será? No sabemos. Si los santos estaremos involucrados en el juicio del mundo y de los ángeles al fin del tiempo, entonces somos totalmente competentes para manejar los asuntos de esta época. Por lo tanto, hermanos, algo que debemos de tener en nuestra vida es tener en cuenta el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Pero el Padre nos perdona porque Él quiere perdonarnos. Si estamos siguiendo la huella de Jesús, perdonemos. Un paso que está aquí dado por Pablo implícitamente es, perdone a quien lo ha ofendido. ¿Sí? No guarde rencor, perdone a esa mamá, a ese papá, a esos hijos, a ese que le violó, a ese que le causó graves problemas en su vida. Todo eso perdone. Perdone a su pareja, perdone a la gente, perdone a los líderes, a quienes se relacionan con usted, perdone a su pastor, perdone porque nosotros no somos perfectos, somos imperfectos como todos los seres humanos y cometemos errores. Qué ridículo estar en estos conflictos y no entender que juzgaremos a los ángeles. Entonces, recurrir a veces a los tribunales paganos es pedir que quienes zanjen estos asuntos entre cristianos sean precisamente aquellas personas que nada significan para la iglesia. Uno no es que no deba ocuparse de las cuestiones cotidianas de la iglesia, de los asuntos triviales, de mi relación con el otro. Ah, no, pues si no me habla, que no me hable, ya me voy, punto. No, que si no le he pagado, yo no le voy a pagar porque hay gente abusiva, no paga. No, es que tremendo eso, ¿cierto? De que con la confianza, defrauda la confianza, hace un agravio, ofende. Prestan plata, prestan cosas, no las devuelven, se van de la iglesia, no vuelven a hablar. Entonces no es que uno no deba de preocuparse por las cuestiones cotidianas, no, tiene que preocuparse, sí. Más bien es que estos asuntos de la vida no deben de ocupar como ese primer lugar y más bien como mirar, pertenecemos a una época, pero estaremos en otra época donde estaremos haciendo un juicio sobre este mismo que me está ofendiendo, sobre ese mismo hermano que lo está ofendiendo, sobre ese impío que me está ofendiendo. Así que qué vergüenza, hermanos amados, de verdad. Versículos 5 al 6, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, como el asunto es que son muy sabios, muy elocuentes, no, pues la sabiduría griega empasta, entonces dice, se burla, venga, entonces que no hay pues un sabio entre ustedes. ¿Ah? Entonces, ¿por qué están resolviendo estos asuntos en tribunales? ¿Dónde está la sabiduría, pues? ¿Ah? ¿Dónde está? Muy machito, a ver pues. Y no salió. La iglesia estaba llena de arrogancia.
la contraseña de esa iglesia, como puede ser la contraseña de algunos hermanos y posiblemente algunas iglesias, puede ser la sabiduría, pues aquí somos más sabios, o la sabiduría del pastor, o la sabiduría de ese hermano, o las contraseñas también. No es que aquí solamente es guerra espiritual y punto, ya no más. No, es que hay muchos temas para hablar de la escritura y con esto nos llenamos. No, no. No es que aquí somos más santos que allá. Contraseñas. No es que esté la iglesia más grande. No, no, no. Contraseñas. No, no. Dejémonos de esas contraseñas bobas. ¿Por qué? ¿Acaso no hay entre ustedes ninguno que sea sabio? Así que igual que a esa gente, Pablo los está haciendo avergonzar. Dios quiere que entendamos un juicio entre, o un pleito entre nosotros como tal. No es un asunto inocente, ¿no? Porque la gente se ofende, entonces tenemos que resolverlo entre nosotros. Por eso se va gente en la iglesia, porque no resuelve estos asuntos los unos entre los otros. Entonces busque la ayuda pastoral, pero también piense, tengo que estar buscando la ayuda pastoral cuando yo voy a estar en una posición donde voy a juzgar al mundo y voy a juzgar a los ángeles. Entonces yo tengo que aprender a resolver ya estos asuntos. Sí, sí me hago entender de dónde los quiero ubicar. No es que no pidan consejería, no, sino que es eso, porque a veces la gente la pasa toda la vida siempre pidiendo consejería sobre el mismo asunto, no lo resuelve. Piense entonces qué va a hacer cuando usted esté sentado juzgando a los impíos y juzgando a los ángeles. ¿Qué va a hacer? Va a llamar al pastor para que le ayude. No, tiene que empezar a caminar solo, sola, a resolver asuntos también. Y no es que sean inocentes, no, pero empiece a ir caminando, a soltarse. Eso de no resolver asuntos entre nosotros muestra lo carente que estamos de la verdadera sabiduría que está en la Escritura. Y por supuesto algo más, que no entendemos nuestra verdad, nuestro verdadero puesto, nuestra verdadera posición en Cristo Jesús. Entienda, Cristo vino a nuestra vida y nos ubicó en lugares celestiales. Usted está en los cielos en este momento. No, nos ha dado una posición como hijos de Dios, es lo que quiere decir. En lugares celestiales nos ha dado una posición, somos hijos de Dios, pero estamos ubicados en la tierra. Ahora Pablo nos dice, ojo, no se enrede tanto en estos asuntos, resuélvanlos, estos asuntos domésticos, porque usted va a estar en el futuro juzgando juntamente con el Señor Jesús. Así que la iglesia está sacando los trapos sucios al público, a la familia, en las redes sociales, en los círculos más cercanos. Y como dijo Pablo, resuelvan sus pecados internos, que Dios se encarga de limpiar los pecados de la casa de Satanás. Y yo lo que veo acá es que hay un pecado y de ese pecado se están derivando todos. Y ese pecado que está allí en la carta de Pablo es una sola palabrita, dígamela, que viene desde arriba, desde el capítulo 1, recuerdan la jactancia, el orgullo. Esa levadura está llevando a leudar toda la iglesia. Permite el pecado, iglesia que peca no es iglesia, iglesia que no resuelve sus problemas internos como los pleitos y los ventila donde no tiene que ventilarlos, en el tribunal, en la familia impía, en los amigos impíos. Es una iglesia que no tiene la sabiduría de Dios, pero se cree muy sabia. La recomendación que da Pablo entonces es la siguiente, versículos 7 al 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Ay, Dios mío. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? No, 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 ¿qué es esto? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Ay, Dios mío, la recomendación. Creo que entre nosotros hay pleitos, entre algunos hermanos hay pleitos, hay gente que se va de la iglesia porque no resuelve los asuntos, hay gente que se va de la iglesia porque uno le dice deje de ser descarado, deje de ser abusivo,
y cosas así que uno tiene que decir fuertes y se van. Y luego salen a hablar mal de la iglesia o de uno. Y situaciones de pleitos en boca de todo el mundo, en boca de una corte. Estas son situaciones difíciles, sí, que avergüenzan. Sí, porque no debería de ser eso, pero avergüenzan. Entonces, tanto a la iglesia como a los implicados los avergüenza. Ah, usted va a esa iglesia donde haya cierto pecado y está ventilado en vez de haberse resuelto acá. Ah, sí, allá. Ah, no, yo no volví allá. Porque la gente etiqueta. Así haya sido 20 años que se haya cometido una falta grave que sonó, la gente sigue diciendo, ah, sí, ese pastor que cometió esto. Ah, en esa iglesia que se hizo eso. Ya han pasado 20 años y se sigue repitiendo porque no es capaz como de perdonar. Así que es duro que estas personas, en lugar de recurrir a la sabiduría para solucionar sus problemas, entonces mantenga la dureza de su corazón. Hay gente que en la iglesia mantiene la dureza de su mente, cometen el agravio, defraudan y siguen en lo mismo, ofendiendo, dañando, defraudando la confianza, la estima, el cariño. Se viola lo justo. Se estropea entonces lo que es el cariño y todo lo que les he dicho, la confianza. Así que el hermano defrauda, el hermano que defrauda es censurado. Aquel que comete algo es censurado. Aquel que tiene pleitos con alguien, que demanda, que comenta en la calle y no soluciona aquí en la iglesia, es defraudado. Ese defrauda y es censurado. No debió haber hecho eso, hermano. Venga, hablemos primero, no ventile eso por allá afuera. Y el hermano que busca el desquite también es censurado. Es una situación difícil como el orgullo. El orgullo, como lo plantea Pablo acá en esta carta, es la levadura, que puede ser también la levadura nuestra, o mire cuál es la levadura suya con la cual usted no ha solucionado un problema. No sé. Aunque usted no lo crea, Dios nos insta en este pasaje, que es la recomendación, nos insta ¿a qué? A sufrir el agravio por el bien de la iglesia, que ver una injusticia corregida inmediatamente y arruinar el testimonio de la iglesia. ¿Usted sí cree que esa sea la solución? Cuando estamos siendo ofendidos, ¿usted cree que eso es lo que es más sano según este texto? Póngase usted en la posición de ser ofendido, defraudado, y usted tiene todas las posibilidades de demandar o hacer público esto o sacarlo fuera de la iglesia, porque está realmente ofendido y tiene toda la razón, pero usted quiere entonces desquitarse. ¿Es correcto que Dios nos diga, quédese callado? Eso duele, ¿cierto? Aunque usted no lo crea, Dios nos insta a sufrir el agravio por el bien de la iglesia, no arruinar el testimonio. Y ya nos viene hablando de algo desde atrás, y es que sabemos que habrá un juicio por parte de Dios de todo lo que se diga y se haga. Desde el capítulo 4 se estaba hablando del juicio, del tribunal. Quienes hemos seguido la enseñanza, por allá se nos dice, Dios es el que va a juzgar. No juzgue ligeramente. Hay que juzgar asuntos que son reales, que son pertinentes, pero el juicio final lo da Dios. Y aquí está planteando nuevamente lo mismo. Dios al final va a hacer el juicio de lo que es injusto. Entonces la recomendación es esa: no saque los trapos sucios de la iglesia a la calle. Sabemos que habrá un juicio cuando se juzgará por parte de Dios todo lo que se ha dicho y hecho. Por tanto, lo que Pablo nos está diciendo acá,
Sufrir el agravio no es tolerancia ante la injusticia. Desde esta mirada, sufrir el agravio, sufrir el defraude, no es tolerancia ante la injusticia, sino paciencia cristiana. Dios hará justicia en su momento o hacia el final de los tiempos. Aun si un cristiano siente que ha sido perjudicado por un hermano, llevar al hermano al juzgado ante incrédulos es un escándalo que daña la unidad de la iglesia. Así que mis hermanos, el camino de sufrir el agravio e incluso el despojo es una solución que demanda de cada uno de nosotros un grado muy, muy alto de desprendimiento del desquite. Eso es una cosa muy natural. Uno ser agraviado, uno ser defraudado, uno quiere desquitarse, le duele el alma, pero ahí es donde Pablo plantea el asunto. La solución que Dios plantea a través de Pablo a cada uno de nosotros es un alto grado de desprendimiento del desquite y de la revancha. Y eso es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual que no nos gusta, que no lo practicamos, pero se aprende ejercitándolo. Y recuerde, músculo que no se ejercita, se atrofia. Y este es un músculo del alma que hay que utilizar cuando nos causen agravio, cuando nos defrauden, cuando nuestra confianza se rompe por algo que hizo alguien, no tratar de buscar el desquite. Y el ejercicio se aprende en la práctica, no en la teoría. Entonces esta es una recomendación nada buena, pero la que plantea Pablo. Ya sea que gane el pleito o pierda, sea usted el que demandó, el que sacó a relucir el asunto, los trapitos sucios a la calle, todo eso, o sea que gane o que pierda, la acción misma de hacer eso ya es una pérdida. ¿Por qué? Porque aunque gane, pierde usted al no ser capaz de soportar la injuria, el agravio, el que se sienta defraudado por esa persona. Y la iglesia pierde mediante su acción legal ante un tribunal o la fama que va tomando frente al mundo impío. Así que si gana, a la final queda un sinsabor. Es un triunfo que no es completamente satisfactorio. Y vamos para los incapacitados. Ya todo esto de qué vergüenza esta iglesia nos habla de los incapacitados, versículos 9 al 11, cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los impíos ante los cuales ventilamos los asuntos de la iglesia, sus asuntos de vida cristiana o frente a un tribunal que no tiene nada de Dios, resolviéndoles asuntos morales. Un impío. No, hermano amado, eso no tiene sentido. No erréis ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces coloca a los injustos en el mismo listado de quienes cometen todos estos pecados. ¿Y quién es el injusto? El pagano, es decir, ante el cual usted va a ventilar los problemas espirituales, que no le va a poder solucionar esos problemas espirituales, ese también va a ser juzgado y lo va a juzgar usted. Entonces vuelve y nos coloca en la misma posición. La injusticia o los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, mediante la ofensa que precipitó el pleito, con algo que usted pueda estar ofendido que precipita el pleito, usted también ha sufrido derrota. ¿Por qué? Porque aunque haya ganado alguna ventaja temporal, está en mayor peligro de perder
su herencia eterna, porque empieza a participar de algo que no es correcto, no perdonar. Su rencor lo lleva a hacer algo en su vida que le va a traer más y más situaciones que no son las correctas. Si un creyente puede engañar o puede defraudar a sus hermanos sin conciencia, que puede agraviarlo, defraudarlo, hermanos amados, se puede decir que no es un cristiano. Fíjese entonces con quién habla, con quién practica, con quién hace negocios, para que no salga defraudado, molesto y hasta pierda su salvación, porque decide no volver a la iglesia. Cuando digo pierde su salvación es porque a la final no ha sido cristiano, ¿cierto? Porque el que se va pues por cualquier cosa, por muchas cosas, indica no ha sido cristiano. El cristiano siempre va a ser salvo y va a permanecer, pero si se va es porque nunca ha sido salvo. Así que mis hermanos amados, la fórmula es esa. Los medicamentos son malucos, las inyecciones no son nada agradables, pero esa es la medicina que Él nos plantea. Los medicamentos nos pide que los tomemos. Si dos creyentes no consiguen arreglar sus desacuerdos sin llegar a un litigio secular o exponerlo públicamente a un arbitraje secular, la situación no está correcta. Si no son capaces de resolverlo entre ustedes y no quieren ir porque no deben de ir a un tribunal o a un auditorio o a unos impíos para que le resuelvan asuntos espirituales, busquen en la iglesia el arbitraje espiritual, si podemos llamarlo así, para que le ayude a solucionar su problema. Muchos de esos casos se presentan acá entre hermanos y hermanas acá. Pastor, esto sucedió, vamos a solucionarlo. Entre las parejas, esposos, esto sucedió, vamos a solucionarlo. Porque esa es la recomendación. Si no es capaz de resolverlo, algo anda mal con la sabiduría. Algo anda mal, por favor. Nosotros debemos de estar ya en una capacidad de creyentes de resolver situaciones, no como niños, sino como ya personas que conocemos de Dios. ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Eso da mucho que pensar a veces también. Entonces, ¿podemos o no demandar? Sería también una pregunta. ¿Podemos o no podemos demandar? Pablo no saca a relucir esta situación particular. Y no dice que el problema entre los cristianos deba de quedar sin resolución. No, tampoco dice eso. Solo que se debe de resolver en el ambiente correcto, en el ambiente cristiano. Es la solución que Él nos entrega. Entonces, mis hermanos, sin duda, ya para que usted vaya reflexionando, sin duda, usted se puede dar cuenta y puede pensar, seguro, lo que estoy haciendo a mi hermano no está bien. Pero no es tan malo, ¿no? Es que él también me hizo, es que él también, es que usted no se dio cuenta que fue lo que me hizo. Hermanos, trate de mirar el asunto como nos lo presenta Pablo. Y que Dios nos ayude a resolver estos asuntos entre nosotros. Incline su cabeza y oremos al Señor. Y oremos para que seamos sabios en todas las situaciones. Ore al Señor pidiéndole sabiduría en la situación que vive, del pleito, del agravio, de la situación que le rompió a usted la confianza con alguien, para que el Señor le ayude a resolver su conflicto internamente y no ventilar la ropa sucia afuera. Cada uno de nosotros, mis hermanos, no condenemos a nadie, eso le toca a Jesús.
pero tampoco demos licencia para pecar. Hable con argumentos y sobre todo no seamos uno de los que con nuestro actuar, con nuestra vida, motivemos a la inmoralidad o a la injusticia entre quienes nos rodean, la iglesia y la familia. Que el Señor nos ayude a ser sabios para saber qué hacer en esos casos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.